Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Agradecer la presencia del director general para contestar a nuestras preguntas que, bueno, como las que le he formulado en anteriores sesiones de esta comisión, son preguntas sobre todo que están dirigidas a definir el marco macroeconómico mientras no tengamos un proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid presentado que podamos valorar. Pues sí me gusta ir aproximándonos, ¿no?, a través de estas preguntas a cuáles son las bases a medida que va cambiando también el panorama nacional y se pueden afinar las previsiones, cuáles son las bases sobre las que vamos a construir sobre las que van a construir ese proyecto de presupuestos. Y en este caso quiero preguntarle cuál es su previsión primero del cierre del PIB del año 2020, cuál es la previsión que manejan ustedes ahora mismo. Está publicado que el año 2020 se prevé que cerremos en 225.000 millones de euros. ¿Cuál es su previsión? 239 fue el del año 2019. ¿Cuál es su previsión del año 2020? ¿Hasta qué punto prevén una recuperación? Ya comentamos la semana pasada que la única previsión que hemos encontrado es la del BBVA Research. Y ahí me gustaría saber qué previsión manejan ustedes. Gracias, señora Cuartero. A continuación, y por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra el señor Moreno López, director general de presupuestos del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, señor presidente. Señora Cuartero, pues voy a intentar explicarle, teniendo en cuenta la variabilidad de los datos que aportan los centros de predicción o los servicios de estudios que prácticamente semana a semana están modificando sus previsiones. Con carácter general, la previsión de caída del PIB, lógicamente cada centro de predicción pues establece unas horquillas, no hay digamos una cantidad establecida como fija, sino que hay determinadas oscilaciones. El gobierno del Estado la ha fijado en un 11,2% de caída, y bueno, en esos términos aproximados calculamos también nosotros que se podrá producir el cierre de 2020 en cuanto a la caída de la actividad económica se refiere. En cuanto a la Comunidad de Madrid, las cifras también oscilan en función de los centros de predicción que se tomen o del momento en que se producen. También oscilan entre un 9% en una situación optimista y hasta un 14% en las previsiones más optimistas. Da la sensación que digamos los últimos meses que hemos atravesado han sido complejos para la situación económica y bueno, ahora en este momento parece que la situación de la pandemia mejora ligeramente en la Comunidad de Madrid, con lo cual cabe esperar una cierta recuperación que ojalá se vea acompañada con una reactivación a lo largo del mes de diciembre. Entonces, más o menos en esos términos, en torno al 11% será la previsión establecida. Y en cuanto al año 2021, las previsiones también son muy distintas. En el caso del Estado, la previsión que formuló en su momento el Gobierno en el cuadro macroeconómico es de un incremento, en este caso del 7,2%. De 7,2% el crecimiento que ellos denominan inercial, al que le añaden hasta 2,6 puntos con la aportación, se supone, con la reactivación que supone al PIB la entrada de los fondos europeos, con lo cual se situaría en un 9,8% la previsión del Estado formulada en su momento por el Ministerio de Asuntos Económicos. He revisado esta previsión ya tiene una cierta antigüedad, pues aproximadamente de un mes y medio. He revisado los últimos datos que he podido encontrar al día de hoy y como elemento representativo he tomado el que se denomina el panel Funcas, que como recoge un conjunto de indicadores o hace un promedio de indicadores de distintos centros de predicción, pues yo creo que es bastante significativo y puede dar un resultado digamos que se puede tomar en cuenta. El dato que da el panel Funcas a 27 de noviembre de crecimiento del PIB para el conjunto del Estado es del 6,5%.
Sin embargo, algunos datos muy recientes de centros de predicción, lógicamente, que merecen mucho respeto, como la OCDE, que ha publicado hoy mismo el dato del 5% para 2021, y luego el Banco de España, por el carácter institucional que tiene, está también oscilando entre un 4,1 y un 7,3 para 2021. Con lo cual, digamos que esas variaciones existen. Lo que sí se percibe es que a medida que se van produciendo nuevas predicciones, esas van tendiendo a la baja. Eso es el elemento más destacable que podemos señalar. Y en cuanto a la Comunidad de Madrid, además del BBVA Research que ha señalado su señoría, existen otros dos centros de predicción, que son Hispalink y Ceprede, que también aportan datos de la economía en el nivel regional. Le queda un minuto. En cuanto a los datos que proporcionan, la media de los datos que proporcionan estos centros de predicción nos permiten establecer que el crecimiento a lo largo de 2021 para la Comunidad de Madrid se sitúa en torno al 6,9%. Muchas gracias, señor Moreno López. A continuación tiene la palabra la señora Cuartero. Gracias, señor presidente. Bueno, agradecerle al señor Moreno su respuesta. Lo que pasa es que a mí se me queda un poco incompleta. Todas las previsiones que ustedes nos dan son previsiones de arriba a abajo, ¿no? Son previsiones que parten del impacto en la economía nacional, pero a mí me gustaría que la Comunidad de Madrid me diera su previsión, teniendo en cuenta que conocemos el porcentaje de la aportación del PIB de cada uno de los sectores industriales, sectores que están diferentemente sacudidos, digamos, por la crisis económica que ahora mismo nos ocupa. Pues claro, hay un primer impacto que a mí me gustaría que ustedes hubieran valorado, el cómo la crisis esperada en cada uno de esos sectores, el PIB que pierde en cada uno de esos sectores, nos da como consecuencia una estimación que puede ser o no ser coherente, porque al final lo que están ustedes haciendo es tratar el descenso del PIB de todas las comunidades autónomas como si todas tuvieran la misma fuerza productiva. Igual que nosotros tenemos un 20% de la capacidad de producción de PIB de España, también tenemos una idiosincrasia propia, tenemos un tejido productivo propio que va a estar más o menos influido. Y ahí es donde yo voy a buscar sus medidas en el presupuesto para ver si ustedes están destinando las medidas a aquellas previsiones de sectores que ustedes consideran más vulnerables con respecto a la caída del PIB. Por lo tanto, es verdad que esto puede puede converger o puede no converger, pero a mí me gustaría que usted me diera ese rango, no entre las previsiones, no el rango que da Funcas entre 4,1 y 7,3. Usted colóqueme la horquilla del Funcas que viene de arriba a abajo con la suya que viene de abajo a arriba y dígame, yo espero esto, porque después de esto viene una previsión de los ingresos. El impacto directo cada uno del PIB de cada uno de los sectores va a tener posteriormente un impacto directo en los ingresos que va a poder recibir la Comunidad de Madrid, en ingresos propios y en ingresos que va a poder transferir al Estado. Entonces, si nosotros queremos hacer un análisis de la vulnerabilidad, de las amenazas a las que está sometida, de las restricciones a las que puede estar sometida nuestro presupuesto, no nos podemos conformar con las reglas de sostenibilidad, no nos podemos conformar con que se nos haya suspendido la regla de gasto y la sostenibilidad financiera y se nos hayan dado unos índices de referencia. Tienen ustedes la obligación de hacer una valoración exactamente de cómo se va a comportar la economía de Madrid, que es sobre las que ustedes tienen una pequeña capacidad de incidencia en cuanto a desarrollar las medidas para aquellos sectores productivos, en este caso todos los sectores productivos, de los servicios, digamos, que están más relacionados con la hostelería, Le queda un minuto. con el turismo, con estos que están ahora mismo, cómo están reaccionando a los ERTES, qué esperamos obtener, cuál va a ser la recaudación por IRPF de este sector, qué bajada esperan ustedes a lo largo de todo el año 2021 en el momento en el que pueda haber el gobierno central pueda cortar ese soporte de los ERTES. Eso va a incidir directamente en nuestra capacidad productiva, en el número de empresas que vamos a tener y eso, qué riesgos tenemos en cada uno de esos PIBs, cómo se va a comportar el PIB en el sector de la construcción, qué esperan ustedes que el sector de la construcción reclame de otros sectores como es el de la hostelería, de otros trabajos que se suelen llamar de baja cualificación, en la que puede haber una permeabilidad en unos sectores u otros. ¿Cómo piensan ustedes fomentar la industria para que también absorba a ese tipo de trabajadores que quizá puedan
incorporarse a determinados procesos productivos del sector industrial, del sector energético. Eso es lo que yo quería que usted me dijese, porque esa previsión del Producto Interior Bruto tiene que ser después coherente con lo que vayamos a ver en los programas presupuestarios, en los programas de impulso de la economía que ustedes tendrán que trasladar, lógicamente, a la Consejería de Economía, que les guste o no les guste, me guste a mí o no me guste, es la responsable de planificar la actividad económica. Vaya finalizando ya, por favor, que se le acabó el tiempo hace tiempo. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quería saber es cuál es su valoración de la deuda, no en valores absolutos, sino en la capacidad de endeudamiento de la Comunidad de Madrid. Pero visto desde la perspectiva de que el endeudamiento en la Comunidad de Madrid tiene que actuar ahora mismo, desde mi punto de vista, como una medida de mitigación del riesgo. Me explico. La Comunidad de Madrid, sus ingresos se los proporciona, por un lado, aquellos tributos propios que recauda la Comunidad de Madrid, por otro lado, quiere acceder a esas ayudas de los europeas para financiar proyectos relacionados con el COVID, con la recuperación para el COVID, y por otro lado tiene el fondo de la financiación autonómica que le corresponde a través del mecanismo de financiación autonómica que procede del Estado, y luego pues transferencias como las que tanto tiempo ha adeudado el Gobierno a esta comunidad, el IVA para el Consorcio Regional de Transportes, etcétera. Entonces, viéndonos en un momento determinado en el que ya hemos superado ese 14% de deuda, en los últimos datos que tenemos estamos actualmente en el 15,80 y pico, me parece que es, un segundo, 15,8%, o sea, ya superamos ese 14% de deuda. Me gustaría que usted me dijera los principios en los que se van a basar para permitir que todavía la capacidad de endeudamiento de la Comunidad de Madrid pueda actuar como una cobertura frente al riesgo por la caída de los ingresos, porque ahora mismo estamos ante unos presupuestos generales del Estado en los que el Estado puede llegar a asumir una deuda bastante importante para prefinanciar esas actuaciones de los proyectos que deben de ser después financiados por Europa. Yo no sé a usted, pero a mí me genera cierta preocupación el pensar que finalmente la condicionalidad de esos fondos no permita que España llegue a captar toda esa financiación y que por tanto el Estado no tenga los ingresos que prevé tener, y eso se traduzca, desde luego, si hay una comunidad autónoma a la que después se le va a hacer esperar para recibir las transferencias que le corresponden. Me cuesta pensar que esa primera comunidad autónoma no sea Madrid. Eso nos puede hacer que nosotros tengamos que asumir una deuda, aunque sea puntualmente, que sea muy superior a la deuda que tenemos actualmente, sobre todo si no enfocamos los presupuestos en una racionalidad y en un recorte de todo aquello que suponga un gasto superfluo. En ese sentido, me gustaría saber cuáles son los márgenes que usted maneja, cuáles son los márgenes que usted cree que nos podemos permitir en el diseño de esos presupuestos, independientemente de lo que permitan las reglas fiscales. Yo quiero saber cuál es su margen de confianza, porque después de eso lo estaremos hablando a lo largo de mucho tiempo, porque después, dentro de un año, llegará que no han llegado transferencias, que no han llegado proyectos, que no se ingresa a la Comunidad de Madrid lo que se debería de ingresar, o que, como le he dicho antes, el impacto sobre el PIB haga que se retraigan las contribuciones por determinados impuestos. Porque además no debemos olvidar que, aunque estén ahora mismo suspendidas las reglas fiscales, en el fondo la deuda de las comunidades autónomas es esto. Y la participación de cada una de las comunidades autónomas si nosotros pensásemos que este fuera hipotéticamente ese 14-15% que se permite a todas las comunidades autónomas, cada vez que crezca uno de estos sectores estamos tensionando. Le queda un minuto. El sistema general. Estamos alejándonos de unos criterios de convergencia, que es lo que está mirando la Unión Europea para decirnos si podemos o no podemos acceder a los créditos. Con lo cual, la deuda de la Comunidad de Madrid, primero, nos tiene que permitir hacer frente a los riesgos derivados del Gobierno de España, que son muchos y muy importantes. Pero es que además tenemos que guiarla con un criterio de responsabilidad, porque de la deuda de la Comunidad de Madrid también depende la convergencia total
de todo el Estado a esos criterios que, si no hay que cumplirlos este año o el año que viene, habrá que cumplirlos al siguiente para permitirnos seguir en la senda de los países de la Unión Europea. Agradecerle la intervención, pero me queda todavía el que usted me diera una valoración sobre el riesgo asociado a los ingresos y la capacidad de cobertura con la deuda, que era un poco también lo que me gustaría que me hubiera contestado. Muchas gracias, señora Cartero.